Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase sobre diabetes mellitus. Mi nombre es Luis Felipe Hernández, soy médico general de la Universidad Libre y empecemos la clase. Si tienen alguna pregunta durante la clase, pueden colocarla pues en el chat que pues, más al final se les la voy a responder. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues para empezar la clase, aquí les muestro de dónde saqué toda la información de la clase. Saqué la guía 2022 de este libro de endocrinología de William Jubix, es muy bueno. La fisiopatología de McFit también es muy bueno, si quieren leer fisiopatología. Pues como yo soy de Colombia, leí la guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diabetes mellitus tipo 2, pues en la población mayor de 18 años. Y también saqué cositas de la guía europea, más que todo en la parte de la evaluación de riesgo cardiovascular, que es la que más uno usa en Latinoamérica, aunque en Colombia usamos otra diferente. Entonces, pues para continuar, seguimos con la definición. Entonces, la definición de diabetes es el conjunto de enfermedades caracterizadas por alteraciones metabólicas que generan hiperglicemia persistente. Y esta alteración se da principalmente por una vía que sea por el déficit de insulina o resistencia a la insulina. Esto cambia según el tipo de diabetes. Pero lo que tenemos que saber, pues como dato curioso, es que el término diabetes significa como sin fondo. ¿Qué quiere decir sin fondo? Sin fondo quiere decir que, que sin fondo es como que no dejan de orinar, siempre están orinando. Entonces, en el pasado, en la antigüedad, la gente pues le decía como, oh, eres un diabético, o sea, pues porque si tienes orinando, siempre orinas. Y el término mellitus viene de miel o de dulce, que pues porque cuando la gente orinaba mucho, los diabéticos, las hormigas por el dulce que había o el azúcar pues que había en la orina, pues se la rodeaban. Entonces, para que sepan como dato curioso. Ya epidemiológicamente, para el año 2030 se ha estimado que van a haber 472 millones de diabéticos. En Colombia, la población adulta del 7 al 9% pues, tiene diabetes mellitus tipo 2. Es un problema en salud pública porque es la quinta primera causa de muerte. Si no se diagnostica bien en el 50% de los casos y por no diagnosticarse bien en el 50% de los casos, hay un tratamiento inadecuado en el 50% de los casos. La diabetes tipo 2 es mucho más común en los adultos, su prevalencia en adultos pues, es del el 90%. La diabetes tipo 1 representa aproximadamente el 5 al 10% de la diabetes en los adultos, es más común en pacientes jóvenes o niños. Importante saber aquí también la epidemiología que casi del 100% de todos los diabéticos que hay en el mundo, se ha demostrado que solo el 46% de ese 100% van a recibir alguna vez controles para su patología crónica por el especialista. Pero de esos 46% solo el 21% el internista o el médico familiar los va a seguir siempre y va a llevarle su conducta. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Pues porque eso nos habla de que la mayoría de las atenciones que va a recibir un paciente diabético, sea tipo 1, tipo 2, de la que sea, va a ser por el médico general, o sea, por nosotros los médicos de atención primaria, y por eso tenemos que saber cómo manejarla, qué hacer, qué no hacer, pues porque no podemos quedarnos esperando que un especialista nos resuelva cosas. Ya habrá casos donde sí necesitaremos la ayuda de los especialistas, pero al final les contaré cuáles son los criterios pues, para mandar al especialista, pero es importante pues que sepan que esta enfermedad es de manejo de nosotros los médicos de atención primaria, los médicos generales. Entonces, importante, siempre tener en cuenta estos factores de riesgo, porque todas las guías, tanto la ADA, la europea, la colombiana, siempre se hacen enfocar en los factores de riesgo para iniciar el tamizaje o el cuidado o sospecharla, pues, porque ustedes saben que a medida que ha pasado el tiempo y pues, el desarrollo y el futuro, todo esto, pues nos hemos vuelto cada vez más sedentarios y pues por eso es más la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, siempre tener en cuenta estos factores de riesgo porque si el paciente los tiene, ya podemos a cualquier edad tamizarlo para diabetes mellitus, sea con cualquiera de las tres pruebas que ya vamos a ver. O también la guía recomienda que comencemos a hacer el tamizaje a partir de los 35 años.
Entonces, sí, nunca olvidar, debe considerarse tamizaje o sospechar que el paciente puede tener diabetes si el paciente es con un IMC mayor a 25, o sea, con sobrepeso o más, y tiene uno de estos, que puede ser sedentarismo, un antecedente en primer grado familiar con diabetes, una etnia de alto riesgo, tuvo antecedente de diabetes gestacional o macrosomía fetal. Como ustedes saben, las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen 4 veces mayor el riesgo aumentado de padecer diabetes mellitus tipo 2. En estos casos, estas pacientes generalmente uno las manda a tamizar o le manda las pruebas de glicemia cada 3 años, de lo que dice la guiada. Si el paciente es hipertenso, si el HDL está menos de 35, los triglicéridos están mayores a 250, si tienen síndrome ovario poliquístico, si sus pruebas glicémicas están en rango de prediabetes, que ya veremos cuál es la prediabetes, si tienen alguna patología asociada a la insulina resistencia o clínica, pues como la cantosis nigra, obesidad grave o los atorcoordona, o tiene una historia de una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, si tiene un infarto, un ictus o alguna cosa así. Entonces, siempre tenerlas en cuenta porque estos factores de riesgo son los que nos hacen sospechar que el paciente puede llegar a hacer diabetes y diagnosticarla antes de que dé síntomas, porque ya vamos a ver que en el caso de la diabetes tipo 2, para que dé síntomas se demora muchos años. Entonces, la diabetes mellitus tiene una clasificación que es según la etiología. Entonces, cuando hablamos de diabetes tipo 1, esta básicamente es debido a la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas de los islotes del páncreas, que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Dentro de este tipo se incluye la diabetes autoinmune latente o LADA, o también llaman diabetes 1.5. Importante saber que en ambas, sea la diabetes tipo 1 clásica o la diabetes autoinmune latente, porque esta autoinmune latente es la que comienza a los pacientes cuando son adultos jóvenes, es decir, entre los 30 y 50 años. Entonces, no todo paciente adulto es diabético tipo 2 de inicio, también uno puede sospechar esto, entonces para que la tengan en cuenta. Pero entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para sospechar estos dos tipos de diabetes, la tipo 1 o la tipo 1.5, que son básicamente casos autoinmunes? Estos pacientes siempre van a tener marcadores de autoinmunidad positivos. ¿Qué quiere decir? Que van a tener autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas de los islotes positivos. Los autoanticuerpos que uno puede pedir para sospecharla son el autoanticuerpo contra ácido glutámico descarboxilasa, el anticuerpo contra tirosin fosfatasa A2 y A-beta 2, el autoanticuerpo contra los islotes pancreáticos y autoanticuerpo contra las células beta y el autoanticuerpo contra el transportador de zinc. De estos autoanticuerpos que les mencioné, el más común, en el 90% de los casos está pues presente en una prueba pues, de sangre, es el autoanticuerpo contra ácido glutámico descarboxilasa. Entonces, cuando tengamos duda diagnóstica, uno puede pedir estos autoanticuerpos y si marcan positivos, pues ya sabemos que es de este tipo el origen de la diabetes y no de tipo 2. También importante saber, pues sospecharla cuando le da a los pacientes que debutan en la infancia o jóvenes. Esos pacientes generalmente como el déficit de la insulina absoluto me dan síntomas agudos, como vamos a ver la polidixia, la polidura, la polifagia y la pérdida de peso. También, además de los marcadores autoinmunes, vamos a tener presente pues, el péptido C. En estos pacientes el péptido C va a estar disminuido, que también puede ser, me dice para la incertidumbre diagnóstica. En esos pacientes también pues, es importante que ellos siempre sí o sí se tratan con insulinas, no los antihipoglicemiantes orales en ellos casi no tiene evidencia, entonces pues, es importante para la diferenciarlo. Ya en el caso de la diabetes tipo 2, pues esta es la diabetes del adulto o la que se debe a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina de las células beta, que frecuentemente está asociada a un concepto de resistencia a la insulina. Aquí los pacientes no tienen un déficit absoluto de insulina, entonces por lo tanto no me hacen síntomas agudos como las 4P que ustedes ya conocen, y su tiempo de evolución es lento, entonces da síntomas tardíamente, se asocia siempre a pacientes adultos con sedentarismo y obesidad. La obesidad fisiopatológicamente es como la piedra filosofal de la diabetes en estos tipos y ya se los vamos a explicar por qué. ¿Listo? Ahora tenemos otros tipos de diabetes, que son los tipos específicos de diabetes, que pueden ser síndromes de diabetes monogénica, como es la diabetes neonatal y diabetes tipo MODI, o enfermedades del páncreas endocrino que me causen diabetes, como la fibrosis quística o una pancreatitis aguda. También está la diabetes inducida por medicamentos, como por el uso de glucocorticoides o tratamientos contra el VIH-Sida, o después de un trasplante de órganos. El cuarto tipo de diabetes es la diabetes mellitus gestacional, que como les dije, es muy importante siempre preguntar esto a las mujeres, porque si tuvieron esto,
hay 4 veces más riesgo de generar diabetes mellitus tipo 2 en la adultez, pues porque ya tienen como una fisionomía de resistencia a la insulina adquirida por esa patología que tuvieron durante la gestación. Entonces, aquí en este cuadrito vemos las 4 diabetes tipo MODI juveniles más comunes. Hay 13 tipos, pero pues no voy a poner las 13, pues las 4 más comunes. Generalmente esos pacientes debutan a edades menores de 25 años. La fisiopatología de esto es que hay una alteración genética como tal de la célula beta pancreática en la que ella está bien, pero por alguna razón no produce una insulina adecuada y se da más que todo en pacientes jóvenes, menores de 25 años, su herencia siempre es autosómica dominante, por lo cual pues uno la sospecha cuando el paciente dice, no, mire que mi papá tuvo diabetes, mi abuelo tuvo diabetes, o sea, que hay una herencia familiar en ella. Y también la sospechamos porque los pacientes generalmente son flacos, no son obesos, no tienen como la fisionomía, el fenotipo de un paciente diabético tipo 2, y porque la mayoría, más que todo esta, y la 2 y esta acá, la 4 responden al tratamiento con sulfonilurea. Entonces, pues sospecharla siempre en pacientes menores de 25 años que debuten diabéticos y que tengan antecedentes de primer grado de diabetes mellitus, por su herencia autosómica dominante. También existe pues la diabetes mellitus neonatal, que se sospecha pues, también por alteraciones genéticas cuando un recién nacido debuta con ella antes de los 6 meses y está demostrado que en esos casos hay que hacer exámenes genéticos porque algunas veces no revierten y también porque hay veces esas diabetes neonatales se asocian como a síndromes de la infancia, entonces pues hay que buscar esos síndromes extraños. Entonces, ya hablando un poquito de la fisiología y la fisiopatología, pues primero la explicación de qué hace, generalmente cómo se secreta la insulina en el páncreas. Entonces, generalmente pues, uno come la glucosa entra a través de los transportadores de glucosa en el intestino, a la vía sanguínea. Por medio de estos transportadores, pues también llega al páncreas. El páncreas ella va a entrar pues, a la mitocondria, donde pues va a producir todo su ciclo para producir el ATP. El ATP me va a bloquear estos canales dependientes de potasio y ATP. Entonces, al bloquearlos, la célula va a sacar pues, potasio, se va a salir y se va a perder la hiperpolarización que tenía, porque se van a activar unos canales de calcio que la van a poder volver más positiva y al activar esos canales de calcio, pues se va a despolarizar liberando los gránulos de insulina que ven acá en la imagen. Entonces, hay que saber de la insulina, que la insulina es la principal hormona anabólica del cuerpo. Entonces, se secreta, vamos a tener pues aumento del consumo de glucosa y la parte anabólica, es decir, vamos a comenzar a formar ácidos grasos a partir de la glucosa. Entonces, por lo tanto, por eso dicen que la insulina pues aumenta la obesidad. También vamos a guardar la glucosa que tengamos en exceso en forma de glucógeno, entonces se va a activar la glucogénesis. Y también la insulina va a ayudarnos a que se produzcan enzimas en el tejido adiposo que me van a ayudar a la saciedad y también me van a ayudar a tener un efecto anorectogénico del cerebro, pues para evitar comer. También es importante saber pues que la insulina bloquea toda la parte que es del glucagón, que es una hormona catabólica, es decir, lo contrario. Entonces, vamos a bloquear la producción de cuerpos cetónicos, la producción de gluconeogénesis, la glucogenólisis. Entonces, todo esto lo vamos a bloquear, pues porque la insulina bloquea el efecto del glucagón. También saber que pues, la insulina pues, puede secretarse por muchos mecanismos, como puede ser por la ingesta de glucosa. También la insulina pues, me va a aumentar la síntesis de proteínas, todo ese tipo. También la insulina puede disminuir su secretación por la somatostatina. Si hay glucagón, pues el glucagón bloquea sus efectos. También puede por la parte de adrenérgica, las catecolaminas, algunos receptores pueden hacer que aumente su secreción o disminuya, y también el tono vagal. Es importante saber todo ese tipo de cosas. Entonces ya aquí vemos ya como específicamente lo que va a ser pues, la insulina. Entonces ella me va a activar unos receptores nucleares que por diferentes vías metabólicas, como por ejemplo PI3K, o también la de la mapsinasa, todo este tipo de cosas me van a activar pues todo este tipo de receptores para producir esos efectos que ya les mencioné en la anterior diapositiva. Entonces, importante saber que en el caso de los pacientes, ya hablando un poquito más de la fisiopatología de la diabetes mellitus, ya en el caso de la tipo 1, los pacientes van a tener como 3 fases. Entonces, inicialmente van a comenzar con una fase en la que van a tener unos marcadores de autoinmune positivos con una hiperglucemia,
sintomática, o sea, no va a tener síntomas. Pero cuando ya la parte autoinmune se desarrolla y tiene el déficit absoluto, pues vamos a comenzar a tener la disglucemia con autoinmunidad marcada y vamos a comenzar a ver síntomas que se va a demostrar francamente cuando hay una hiperglicemia sintomática, donde los marcadores de autoinmunidad al final pueden ser positivos o negativos, y vamos a tener los síntomas de poliuria, polifagia, pérdida de peso y polidipsia. Entonces, ahora vamos a ver por qué se dan estos síntomas, porque se producen por el exceso de glicemia en sangre. Ya en el caso de la fisiopatología de los diabéticos tipo 2, ellos básicamente bloquean todos estos mecanismos que vemos acá en la imagen, pues, todas estas vías metabólicas activadas por los receptores de insulina en la periferia, porque tienen un problema principal que es la obesidad. Se ha demostrado que por la obesidad y por eso la guiada la pone como que hay una parte, un capítulo especial para el manejo del sobrepeso y la obesidad en estos pacientes, porque se ha demostrado que el tejido adiposo produce unos mediadores químicos que me bloquean todas estas vías y me hacen, y hacen que se aumente la resistencia a la insulina. Estos principalmente son las hiponectinas, el factor de necrosis tumoral, y ellos me bloquean todas estas vías, generándome la resistencia a la insulina, y pues al bloquearme estas vías, pues no va a tener el efecto de la insulina y va a tener hiperglicemia en el cuerpo. También es importante que hay otras formas, otras cosas que me aumentan la disponibilidad de la insulina, como son las incretinas o los GLP-1, que se producen cuando comemos algo en el intestino, y eso me van a aumentar la sensibilidad de la insulina y su disponibilidad y teniendo el vaciamiento gástrico. ¿Listo? Estos son degradados generalmente por la enzima de PP4, entonces por eso hay medicamentos que bloquean estas enzimas o que también se llaman algo de LP1 que me ayudan a tener este efecto. Entonces, qué va a pasar cuando tenemos hiperglicemia en el cuerpo? Entonces, al tener hiperglicemia en el cuerpo, se van a producir unos efectos fisiopatológicos importantes. Entonces, el primero de estos es que al tener tanta hiperglicemia en el cuerpo, se va a producir el umbral de glucosa en el riñón, se va a perder. El umbral de glucosa es de 180. Entonces, cuando se sobrepasa eso, vamos a comenzar a orinar por diuresia osmótica. Entonces, vamos a tener la poliuria. Y por lo tanto, al sentirnos deshidratados, nuestro cuerpo va a pensar que estamos deshidratados, entonces nos va a dar ganas de tomar agua y vamos a tener la polidipsia. Pero como la insulina no está, vamos a tener todo el efecto del glucagón, que es catabólico, y pues vamos a tener consumo pues, de la grasa del músculo y de las proteínas, y por lo tanto los pacientes van a estar flaquitos, ahí está la pérdida de peso. Y pues la polifagia va a ser, ¿por qué? Pues porque como la insulina no está, no va a poder entrar la glucosa a las células y el cuerpo va a pensar que tengo hambre, entonces vamos a tener la, la polifagia. Ahora, ¿qué sucede ya cuando la hiperglicemia pues, está instaurada y cómo me va a causar pues, más sintomatologías o el daño ya que causa pues, el daño a órgano blanco? Entonces, el daño a órgano blanco está mediado por estas cuatro vías que ven acá en la imagen. No voy a pues, como dedicarle mucho tiempo a cada vía porque se produce, sino que quiero que la vean pues, para que la tengan en cuenta. Entonces, una de estas vías es la vía del sorbitol, otra es la glucosamina 6P, o vía de la exoxamina, o la vía de la proteína cecinasa, o la vía de los AEG. Y básicamente estas vías que tienen en común que van a producir radicales libres, que son los que van a que van a producir todo el daño órgano blanco que vemos en los pacientes. Entonces, por esta, por esta hiperglicemia, entonces, ¿por qué se produce la microangiopatía diabética o el daño endotelial o el daño vascular pues, en los pacientes? Entonces, ¿por qué? Estas cuatro vías me van a producir glicosilación del endotelio vascular, generando que esta matriz celular se llene de proteínas innecesarias que son rígidas y me va a aumentar la vasoconstricción. Además, esa glicosilación excesiva en el endotelio me va a bloquear la óxido nítrico sintetasa inducible, que ustedes saben que es un vasodilatador del endotelio. Entonces vamos a tener una vasoconstricción progresiva y un daño endoteliar, y por eso estos pacientes son más propensos a hacer enfermedades ateroscleróticas. Ya en el caso del daño renal, ¿por qué se produce el daño renal? Entonces, el daño renal se produce porque al tener hiperglicemia, los transportadores SGLT2 van a aumentar su función, causando una hiperfiltración y después una nefroesclerosis de los vasos endoteliales. Y además, esta glicosilación por la hiperglicemia va a producir que se cambie la carga del glomérulo o de la membrana glomerular. Entonces, como ustedes saben, esa membrana generalmente es negativa y las proteínas son negativas. Entonces, al ser de la misma carga, pues se rechazan y las proteínas pues no se filtran por el riñón. Pero con la glicosilación, esta se va a volver positiva, entonces atrayéndome las proteínas y por eso vamos a tener proteinuria
y que me va a llevar terminando pues al daño renal. Ya en el caso del daño órgano blanco, pues de la retinopatía, pues va a ser por lo mismo, por el mismo daño microvascular o microvascular, pues que se producen los vasos endoteliales de la retina, pues me va a producir edema del cristalino, microaneurisma, neovascularización, hemorragia vítrea, pues buscando regenerar estos vasos dañados. Y ya en el caso del daño órgano blanco de la neuropatía, la hiperglicemia me va a producir una glicosilación de los axones, generando que estos tengan una regeneración inadecuada, dañándomelos y con el tiempo vamos a tener los síntomas de la neuropatía, que puede haber neuropatía polineuropatía simétrica distal, que es la de los pies, que por eso es la que le termina dando pie diabético. Tenemos la neuropatía autonómica, pues porque la hiperglicemia también va a glicosilarme los nervios autónomos del sistema nervioso autónomo, causándome pues que las pacientes tengan disautonomías, como por ejemplo puede ser la gastroparesia, llevándome al estreñimiento crónico, dolor abdominal, la vejiga neurogénica, afectándome los nervios que controlan el corazón y la frecuencia cardíaca, entonces tienen taquicardia de reposo con ortostatismo y los sistemas de control de la presión que se controlan por el sistema nervioso autónomo, todo este tipo de cosas, o también podemos tener neuropatías, mononeuropatías, que es la de los pares craneales, la más común es la del tercer par. Entonces, todo es desencadenado pues, por la hiperglicemia, sino que pues, es importante saber que sepan que en la diabetes tipo 1 la fisiopatología inicia por un déficit absoluto que es de origen autoinmune. En cambio, en la diabetes tipo 2, la fisiopatología lo que le inicia es que por una obesidad o por un sedentarismo excesivo se va a producir resistencia a la insulina que con el tiempo me va a llevar a una disfunción de la célula beta pancreática causándome un déficit absoluto de insulina, pero pues entendiendo eso se sabe pues porque usamos algunos medicamentos, porque en los diabéticos tipo 1 sí o sí usamos insulinas, en los diabéticos tipo 2 empezamos con hipoglucemia totales, pues porque el espectro fisiopatológico es diferente. ¿Listo? Y también sabiendo esto, sabemos por qué en la consulta nos toca revisar algunas cosas y otras no, pues porque sabemos que va a dañar la diabetes. Entonces, ya en el caso pues, de las manifestaciones clínicas, generalmente lo que les decía, la diabetes mellitus tipo 1 da manifestaciones agudas y los pacientes debutan generalmente con cetoacidosis jóvenes y vamos a tener pues poliuria, eh, poli, polidixia, las heridas no sanan bien, polifagia, pérdida de peso y visión borrosa. Esa visión se produce porque se forma un edema en el cristalino y los pacientes lo refieren. Ya en el caso de la diabetes tipo 2, pues vamos a ver signos de resistencia a la insulina, los cuales son la contosis nigra, que puede ser que en el cuello o debajo de los senos, también en las mujeres o en los hombres también. Los acocordomas, que son fibrosis, color café con leche o como café pálido, que salen en el cuello o en la espalda. Y la dermatolipofisis, lipólisis diabética, que son como manchas cafés en las piernas, que aquí las ven. Entonces, no olvidar eso, pero generalmente lo que les digo, los que debutan con síntomas agudos son los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2 se demoran mucho tiempo, pues porque ellos tienen que hacer esa resistencia a la insulina que no da síntomas y pueden pasar largos años. Ellos tienen fases, por ejemplo, comienzan con una hiperglicemia, una euglicemia con hiperinsulinismo, que con el tiempo se va convirtiendo en una hiperglicemia con hiperinsulinismo, pero pasan muchos años para que den síntomas agudos. Entonces, por eso es que están las estrategias de tamizaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya en el caso del diagnóstico, pues hay que saber que uno puede hacer un cribado o un tamizaje según la edad. Entonces, según la guía colombiana, uno puede hacer prueba que se llama la prueba de Findrix, que está validada pues, para Colombia y para Latinoamérica. Y si le hago este cuestionario da mayor a dos puntos, pues puedo mandar pruebas de tamizaje para diabetes sin importar la edad, pues. Entonces, acá están las preguntas: la edad, el índice de masa corporal, perímetro de cintura. Tenemos pues, si es sedentario o no, cuánto come verduras, si es hipertenso, le han encontrado patólogos altos. Entonces uno lo hace y se le da mayor a 12 puntos, a alto riesgo, y pues podemos mandar las pruebas. Otra forma de tamizarlo es la que recomiendan la guía americana de diabetes, que es con este test, que acá está el link. Uno lo busca, diabetes, el cuestionario de riesgo ADA, y hace las preguntas, y da mayor a 5 puntos, también podemos mandar las pruebas. Ahora, otra forma de tamizarlo, o que podemos elegir tamizarlo, es cuando los pacientes pues, tienen más de 35 años, según la guía ADA, en Colombia más de 40, y se debe considerar pedir las pruebas en todos los pacientes que tengan factores de riesgo, como los que ya les mencioné en la anterior diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo?
que tengan un IMC mayor a 25 más, sea sedentario, un familiar de primer grado con diabetes, una etnia de alto riesgo, diabetes estacional, sean hipertensos, HDL baja, triglicéridos altos, síndrome ovario poliquístico, prediabetes o signos clínicos de acantosis de resistencia a la insulina o una historia de enfermedad cardiovascular. Es importante saber que todo mayor de 35 años debe comenzar las pruebas si no tenga factores de riesgo. Los que tengan más de 35, pues si los tienen, también las podemos mandar. Si les salen bien, los seguimos repitiendo cada 3 años. Ya en los casos de los pacientes que le mandan las pruebas y tengan prediabetes, se tiene que hacer un seguimiento cada año, pues porque el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes es muy alto, casi el 40% de los casos. Y ya en el caso de los pacientes con diabetes gestacional, siempre es importante, sin importar si es factor de riesgo o no, cada 3 años tomar las pruebas de tamizaje para el diagnóstico. Generalmente las pruebas de tamizaje preferidas son la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada, pero también se puede hacer tamizaje con la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, que se ha demostrado por ensayos clínicos aleatorios que es la primera prueba que altera en diabéticos tipo 2, porque lo primero que ven los diabetes tipo 2 fisiopatológicamente es que ellos hacen intolerancia a los carbohidratos. Entonces, la confirmación hacia cómo se hace, pues pedimos las tres pruebas que son la glucosa plasmática en ayuno, la hemoglobina glicosilada y la glicemia plasmática a 2 horas, pues, glucosa postcarga de 35 gramos de glucosa. Entonces, si la glicemia plasmática en ayuno me da mayor a 126, hago el diagnóstico de diabetes. Si la hemoglobina glicosilada me da mayor a 6,5, hago el diagnóstico de diabetes. Si la glicemia plasmática a las 2 horas postcarga de glucosa me da mayor a 100, hago el diagnóstico de diabetes. Es importante que saber que cuando queremos diagnosticarla con estas pruebas que ven aquí, los que les estoy señalando, eh, con una sola prueba positiva no hago el diagnóstico. Necesito al menos la misma prueba alterada 2 veces o de las tres, dos alteradas para hacer el diagnóstico. O sea, con una sola alterada yo no hago el diagnóstico. Necesito siempre o una glicemia plasmática en ayunas 2 veces alterada o cualquiera de estas tres 2 veces alterada. Entonces, generalmente uno lo que hace es que, si lo que recomiendan es que si la glicemia de ayunas sale alterada, pues repetimos esa. O si pedí estas dos y una me salió alterada y la otra no, pues repito la que es alterada. O si pedí solo la hemoglobina glicosilada, pues mando cualquiera de estas dos a ver cuál sale alterada y hago el diagnóstico. O sea, siempre necesito dos pruebas, ya sea dos pruebas de la misma prueba, o sea, dos resultados de la misma prueba positivos para hacer el diagnóstico o si mando las tres, necesito al menos dos para hacer el diagnóstico. O sea, no se les puede olvidar eso. Con una sola prueba positiva no se hace el diagnóstico. ¿En qué caso sí se hace el diagnóstico con la primera toma? Cuando los pacientes van sintomáticos con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso o que llegaron en crisis hiperglicémica y tomo la glicemia y pues me vaya la asiento en los casos, ya yo no tengo que confirmar, tener dos pruebas positivas para diagnosticarlo, sino que ya con eso ya lo diagnostico. Es para que no se olvide eso. Ahora, prediabetes. Cuando hablamos de prediabetes, es importante tenerla en cuenta porque ya les dije, la prediabetes es uno de los principales factores de riesgo para progresar a diabetes. Casi el 40% o 50% de los pacientes que tienen prediabetes progresan a diabetes. Entonces, los rangos para decir que están prediabetes es una glucosa en ayunas de 100 a 125, una glucosa plasmática postcarga de 75 gramos de glucosa de entre 140 y 199, y una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. Allá hablamos de que el paciente tiene prediabetes y eso debemos tratarlo y le va a mostrar cómo se trata. Según la guía y toda la guía colombiana también lo recomienda, el tratamiento es con medidas del estilo de vida. Se demostró por un estudio en Finlandia, y un estudio en Estados Unidos llamado DPPP, que si hacemos la medida del estilo de vida rigurosamente en los pacientes prediabéticos, se puede remitir esta patología o este fenotipo en un 30% de los casos a 35. Entonces, ¿cuáles son las medidas del estilo de vida? Perder y mantener un 7% del peso corporal, actividad física moderada intensa, 150 minutos por semana, no se puede, tiene que hacerse siempre días seguidos, no se puede parar más de 2 días, y evaluar los factores de riesgo modificables de riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, si es hipertenso, pues controlar la hipertensión. Si es dislipidémico, controlar esa parte. O sea, controlarle todo lo cardiovascular para estas otras medidas para disminuirla. Y también se demostró pues, que con la mejoría de la dieta, o sea, especialmente usando dieta rica en frutas, vegetales, verduras, legumbres,
y a esos grasos poliinsaturados también se mejoraba esto. Entonces, lo que hacemos es darle una chance de este manejo con el estilo de vida por un año y si no mejora, ahí podemos iniciarle la metformina. ¿Cuáles son las indicaciones para iniciar la metformina? Que el paciente tenga un IMC mayor de 35, sea menor de 60 años o, o sea una mujer que haya tenido historia de diabetes gestacional. En estos pacientes siempre es importante hacerle seguimiento anual, pues porque su riesgo de que progresen a diabetes es muy alto. La metformina cuando la iniciamos, inicia primero 850 miligramos una vez al día durante un mes y si no la tolera, y si lo tolera, aumentamos a 850 dos veces al día. Ya pues en el caso del tratamiento como tal de la diabetes ya establecida, pues primero uno tiene que saber los métodos objetivos, después vamos a ver cómo es el seguimiento, después vamos a ver qué apartados que nos dicen las guías para el manejo de la obesidad y el control de peso, más que todos los diabéticos tipo 2, que como ya vieron en la fisiopatología, la obesidad o esas sustancias químicas que se producen pues, en el tejido adiposo son las que más me afectan, me producen la resistencia a la insulina. También veremos qué es la evaluación médica integral, veremos cuáles son los cambios del estilo de vida, cuál es el manejo farmacológico indicado en la diabetes tipo 1 y cómo es el manejo farmacológico indicado en la diabetes tipo 2. En todas las diabetes siempre hay que evaluar el daño al órgano blanco, entonces veremos cómo se evalúa. Evaluar siempre el cardiovascular del paciente. También les hablaré sobre un apartado para manejar los pacientes diabéticos hospitalizados y cómo manejar la hipoglicemia, que es como un efecto adverso muy frecuente en esos pacientes por los medicamentos. Y al final les hablaré un poquito sobre de otros tipos de tratamiento y la tecnología en diabetes que existen, que se la mencionaré, pero es muy infrecuente pues, verlas. Entonces, ¿cuáles son las metas? Las metas en la mayoría de pacientes es tener una hemoglobina glicosilada menor de 7, una glucosa en ayunas entre 80 y 130 y una glucosa postcarga menor o postprandial menor a 180. De estas tres pruebas, la que más se recomienda para hacer el seguimiento pues es la hemoglobina glicosilada, porque como ustedes saben, esta es un promedio de los 3 últimos meses de la glicemia del paciente. Entonces, la que más se usa en todos los estudios clínicos de seguimiento de pacientes diabéticos. Importante saber que la diabetes, la hemoglobina glicosilada puede pues, mostrar unos valores alterados en pacientes anémicos, con talasemias, con algunas hemoglobinopatías o con otro tipo de cosas. Entonces, para tenerlo en cuenta, pues que en algunos pacientes puede que salga sesgada. Importante saber que en pacientes que son muy frágiles, como abuelitos que toman muchos medicamentos, infartados, pacientes añosos, todo ese tipo de cosas, uno puede tener objetivos menos estrictos, como menor al 8% o hasta algunas guías dicen que menor al 8,5%. Entonces, para que no sean en vez como tan sectarios en querer bajarla, o sea, bajarla hasta ponerle medicamento y cosas hasta que sea menos de 7, ¿no? En algunos casos puede ser más laxo. Entonces, el seguimiento, ¿cómo se hace? Con la hemoglobina glicosilada, o en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1 o los tipos que se aplican muchas cantidades de insulina, uno puede hacerla con un aparato que se llama el monitoreo continuo de glucosa, que es un aparato que pone en la piel y eso va midiendo los niveles de glucosa de forma intersticial. Y ya el endocrinólogo los ve y midiendo unas medidas estadísticas dice que cuánto debe aumentar la dosis o cuánto no. Pero esta parte la hablaré más en la parte final de tecnología de diabetes, como para que lo tengan en cuenta, porque eso es muy raro verlo, o sea, demasiado raro verlo. Lo que es eso y la bomba de insulina es muy raro verla. Yo en mi vida he visto un solo paciente con bomba de insulina y lo vi en el internado, nunca lo vi antes. Entonces, generalmente el seguimiento se hace si el paciente está controlado con hemoglobina glicosilada cada 6 meses y si no está controlado o si se cambió o se puso un medicamento nuevo con hemoglobina glicosilada cada 3 meses, pues para ver el resultado del tratamiento, o si no está controlado, pues para hacerle un seguimiento más estricto. Ya en el caso, pues, del control de la obesidad, del el manejo de la obesidad y el control de peso, importante que siempre a esos pacientes en la consulta no tienes que calcular el IMC, pues porque ya vieron que la obesidad, más que todos los diabéticos tipo 2 está relacionada con aumento de la resistencia a la insulina y fracaso en el tratamiento. Entonces, lo que recomiendan en esa parte es que se recomienda una dieta que sea individualizada, pero generalmente recomiendan como el patrón general es que sea rica en legumbres, vegetales, frutas, que se eviten bebidas edulcorantes o endulzadas y que tengan grasas poliinsaturadas y ricas en proteínas. Que haya una actividad física constante y de buena intensidad. Y también si se puede mandar a pacientes a terapia conductual o con un equipo biopsicosocial para la obesidad, pues sería perfecto
para que se logre mantener una pérdida de peso mayor al 5% o hasta en algunos casos no puede aumentarla del 7% hasta el 15% y se ha demostrado con ensayos clínicos aleatorizados que esto mejora pues la mortalidad y muchas cosas en los pacientes diabéticos. Entonces, ya después uno le da una chance de al menos 3 meses con medidas del estilo de vida para bajar de peso. Si no lo logra, ya uno puede usar medicamentos para bajar de peso, que en la guía nos recomienda un poco, que están usados por la FDA, pero pues en Colombia, la guía colombiana de obesidad nos recomienda solo más que todo el liraglutide y el Orlistat. Entonces, uno generalmente, cuando ya le ve que el paciente con ese día bajó de peso y le inició medicamentos para bajar de peso y no bajó en 3 meses, uno ya los descontinúa y una vez dice, no, pues busquemos a ver si este paciente es candidato a cirugía metabólica, porque se ha demostrado que la cirugía metabólica puede revertir la diabetes en casi 35% de los casos o controlarla en un 60% de los casos, si el paciente pues cumple todos los protocolos adecuados para hacerlo. Entonces, acá en algunos medicamentos, yo les voy a hablar de los más comunes, el Orlistat, que puede reducirme el peso hasta un 9% o 5% en promedio. Y ya en el caso de los análogos de GLP-1, el más común es usado el liraglutide. El semaglutide no está autorizado en Colombia, pero está aprobado por la FDA y algunos endocrinólogos lo usan. El liraglutide puede bajarme del 6% a un 2% en promedio. Entonces, para que lo tengan en cuenta que en esos pacientes hay veces no solo como que, el gordito, ético tipo 2, y no ponen ni obesidad en los diagnósticos, o sea, todo el mundo omite la obesidad cuando está demostrado que la obesidad es parte fundamental de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, pues hay que tenerla en cuenta y tratar de manejarla y si no, mandar al paciente al nutricionista, o sea, hacer todo lo posible porque se cuenta que ser obeso no es normal y que acarrea muchas cosas eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya lo que les decía, cuando se recomienda la cirugía metabólica en pacientes con IMC mayor a 40 o que tengan IMC entre 35 y 40 que no mejoren pues con las medidas de estilo de vida o también desde que lo tienen en 30 si se ve que con nada van a bajar de peso. Y eso se hace pues con un equipo multidisciplinario y ustedes lo envían y le hacen su cirugía metabólica que pueden ser el bypass gástrico o la manga gástrica, que acá lo ven en la imagen. Ya en el caso de la evaluación médica integral, entonces, en esa parte es importante saber que este paciente diabético debe siempre manejarse integralmente, o sea, debe verse como un todo, no solo verlo como, no, pongámosle la glucosilada alta, subimos la metformina, el SGLT2, o no, ya no resuelve con nada, montémoslo de insulina otra vez y asustémoslo, no, le vas a poner insulina y no te cuidas, o sea, no tiene que verse de esa manera, sino que el manejo médico integral en qué consiste, en que uno debe tratarle las comorbilidades, entonces ver que si está obeso, pues mandarle la obesidad, ver si él tiene un mal apoyo socio, familiar, pues mandarlo al trabajo social, si se ve que está ansioso o que se puso triste o entró en depresión por ese diagnóstico, pues mandarlo al psicólogo. Si él no sabe leer y escribir, pues enseñarle de formas como didácticas o formas como de colorcitos o con stickercitos a cómo a cómo colocarle la medicina, o sea, cómo la tiene que poner. Todo ese tipo de cosas hay que tenerle en cuenta. Pues si es un viejito que vive solo, pues tratar de buscar cómo ayudarle a conseguir los medicamentos, todo ese tipo de cosas. Que si la EPS no le da medicamentos, pues entender esa parte, no siempre regañarlos por todo, o sea, todo ese tipo de cosas va al manejo médico integral. También enseñarles que si no va a comer, pues no se ponga la insulina porque le va a dar hipoglicemia, o saber qué cosas le van a dar hipoglicemia, saber cómo manejar la hipoglicemia, todo ese tipo de cosas hay que enseñarle. También evaluar su entorno familiar, si lo van a apoyar o no. Todo ese tipo de cosas hay que verlas en los pacientes con diabéticos en la evaluación médica integral. Siempre evaluarles el daño órgano blanco. No es solo que llegó, le vi la glucosilada, está controlada, bueno, para casa. No. Decirle que si va a hacer ejercicio, pues que ponga los zapaticos que no le van a causar, pues, úlceras o lastimarlo y puede tener un pie diabético con sepsis y muerte. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta los diabéticos. No es solo que como que llega a la casa y llegó a la casa y es lo que llegó a la consulta y es lo que lo va a poner por los medicamentos y ya no revisarle bien sus piecitos, que no esté haciendo polineuropatía, revisarle bien los pulsos, que no está haciendo enfermedad arterial periférica, revisarle bien el ojito, así no sacamos a hacer el fondo de ojo bien, pues ver que a menos que tenga el reflejo rojo, si no tiene el reflejo rojo, cataratas y las cataratas también se aumentan la diabetes, entonces para que le hagan una cirugía y no se caiga y mejore, todo ese tipo de cosas hay que verla en los pacientes diabéticos también, ver como la dieta, porque no es lo mismo decirle cómo esas cosas a una persona que es pobre
o una persona que tiene una plata. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ver los diabéticos se ven como un todo. También ver los que no solo de diabetes, sino que pues si él tiene riesgo de cánceres, pues verle lo de los cánceres. O sea, todo ese tipo de cosas hay que ver en los diabéticos, no solo la medicina, y echarle la misma cantaleta siempre y que no lo hagan caso. O sea, eso es lo que quiero que entiendan con esa diapositiva, que la diabetes es un todo, o sea, un 100% que uno debe evaluar, no solo la medicina y las cosas y para controlar los niveles de glucosa. Aquí vemos como unas indicaciones para mandar pues, al equipo biopsicosocial. Entonces, el paciente que tiene pobre conciencia respecto sobre su enfermedad, paciente que tiene síntomas depresivos o síntomas de ansiedad generalizada o que le tiene miedo a la hipoglicemia. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, o si lo vamos a mandar a cirugía metabólica, pues también hay que mandar al equipo biopsicosocial. También a esos pacientes es importante no olvidarse de que hay vacunas para ellos, ¿no? O sea, hay unas vacunas que uno tiene que mandarles, o, no, o generalmente a los adultos hay que mandar unas vacunas, porque a veces se olvidan que como las vacunas solo son de los niños y que para los niños, pues nadie les formula vacunas a los adultos y los adultos sí se pueden mandar vacunas que son necesarias. Por ejemplo, está la de la influenza, más de los 60 años. Puede colocarse la del neumococo después de los 65 años, la polisacaria, todo ese tipo de cosas, tenerlo en cuenta que ellos ahí necesitan formular la vacuna y nunca nadie se preocupa por eso. Y eso forma parte de la evaluación médica integral del paciente diabético. Entonces, ya en el cambio en el estilo de vida o los hábitos, pues es importante la nutrición. Para mí, o sea, lo que más decían las guías y lo que más decía toda la bibliografía que consulté era que la nutrición de los diabéticos tiene que ser individualizada. No se puede decir como que coma dieta DASH, coma dieta mediterránea, sí o sí. No, tiene que ser individualizada y por eso es importante que ellos sean valorados por un especialista en nutrición. Ahora les voy a dar una pauta como uno de médico general puede decir qué comer y cómo comer para mientras los ven nutricionistas, pero es importante que cada diabético tiene un estilo único de dieta y un estilo único de alimentación y que tiene que ser dado por el equipo de nutrición, donde se cumplan generalmente unas kilocalorías diarias y también que el paciente acepte y se complemente con esa dieta que le van a mandar, porque lo que les decía, no le puedo mandar a comer salmón todos los días a un paciente que es pobre, pues no va a tener el dinero para comprarlo, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que se busca es que cuando le vamos a formular, pues que al paciente qué carbohidratos puede comer, hay que decirle que se prefieren los ricos en fibra, frutas, verduras, granos integrales, en lácteos y lácteos, evitar azúcar, miel, panela, jugos o carbohidratos refinados. También evitar bebidas edulcorantes, todo ese tipo de cosas. Ya en la parte pues, de las proteínas, dar un 15 a 20% del total de calorías diarias. Y si hay albuminuria, pues, o tasa de glomerular baja, pues de 0,8 a gramos kilogramo día. En grasa se deben dar entre un 20 a 35% del total de calorías diarias y limitar las grasas saturadas y cambiarlas por grasas poliinsaturadas. También hay que evaluar pues siempre el IMC, la talla y lo mismo que junto con el manejo de la dieta y el nutricionista se pueda lograr una pérdida de peso mayor al 5% y mantenerla en el tiempo, porque no sirve de nada lograrla si no la mantenemos en el tiempo. También es importante en ellos en las medidas dietarias decirles que eviten el consumo de alcohol. Ahí dice que ellos pueden tomar unos tragos, 2 tragos al día, uno, pero lo mejor es que no lo usen pues porque tienen más riesgo de hipoglicemia, más si usan insulinas y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Ya en el caso de lo que les decía de cómo nosotros como médicos generales podemos inicialmente decirles cómo comer mientras los ven nutricionistas es esta manera. Se llama el plato para diabéticos, que básicamente consiste en un plato que le vamos a decir, le vas a echar la mitad de verdura sin almidón, la otra mitad la vas a partir en dos partes donde va a ser una de carbohidratos y la otra de proteínas y siempre lo vas a pasar con agua o bebidas sin calorías, es decir, sin azúcar, agua, panela, nada. Eso es como lo que le podemos decir mientras los ven nutricionistas. En el caso de la actividad física, se deben realizar 150 minutos de actividad física aeróbica, intensidad moderada y vigorosa por semana, repartidos por lo menos en 3 días, con no más de 2 días de diferencia. Y se ha demostrado que cuando hacemos esos cambios de la dieta, control del peso, el ejercicio, la hemoglobina glicosilada puede bajar hasta un 2% a un 1%. También es importante decirles que deben de fumar tabaco y cigarrillos o esos vapeadores de ahora, nada de esas cosas. Aumenta el riesgo cardiovascular. Tienes que evaluar todo eso en la consulta. Ya en el caso, ya ahorita vamos a empezar ya como la parte farmacológica, entonces en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, como el déficit de insulina es absoluto, pues el manejo es con insulina. Ustedes van a preguntar, ve, ¿por qué a ellos no les mandamos los hipoglicemiantes orales, todos estos medicamentos y también bajan la glicemia, ¿no?
Pues porque su aspecto fisiopatológico es diferente y también porque se ha demostrado que estos pacientes, por ejemplo, si le damos inhibidores de SGLT2, tienen más riesgo de hacer cetoacidosis euglicémica y y no bajan casi los niveles de hemoglobina glucosilada. Si les damos, por ejemplo, metformina, pueden hacerme falla renal, falla hepática, acidosis láctica, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ellos casi no se recomienda. Lo único recomendado, o sea, de los otros hipoglicemiantes son los análogos de GLP-1 junto con la insulina, es porque los análogos de GLP-1 dan el efecto de la disminución del peso, no tanto por la parte de disminuir la glicemia, sino por esa parte de la disminución del peso, o usar en ellos los que tienen alto riesgo cardiovascular, pues si tienen, son fallosos cardíacos, enfermos renales crónicos, pues un SGLT2, pues porque mejoran esa parte. Entonces, pues hay que saber qué tipo de insulina existe. Entonces, existen las insulinas basales y las prandiales. Dentro de las basales tenemos una de acción intermedia, que es la NPH. La NPH se coloca cada 12 horas, porque esa es su duración. Dentro de las basales tenemos las prolongadas, que son las de nueva generación, que está la glargina de 100 unidades y la de 300, la de 30 unidades más concentrada. La glargina se coloca generalmente por la noche antes de dormir y su duración es de 24 hasta 36 horas. Tenemos la de Temir, que la de Temir sí, su duración es de 12 a 18 horas, entonces muchas guías dicen que se coloca cada 12 horas, pero también se puede colocar una vez al día, en las mañanas. Y tenemos la de Gludet, que es la de la prolongada, la de más larga duración, que dura de 20 a 24 a casi 42 horas y se aplica generalmente en las mañanas. También están las plandrales, tenemos las rápidas o la cristalina. Esa comienza a actuar a los 40, después de 45 minutos, entonces por ahí hay que decirle a los pacientes que la coloquen a 45 minutos antes de comer. Dura 6 horas, entonces uno la coloca cada 3 veces al día. Y ya tenemos las plandrales de acción ultra rápida, que son la Aspar, que la Aspar también, todas las tres comienzan a actuar después de 15 minutos, entonces uno le dice a los pacientes que la coloca 15 minutos antes de cada comida y duran de 3 a 5 horas y se colocan 3 veces al día. Aspar, glulicina y listo. Pues para que lo sepan, hay insulinas que ya vienen premezcladas, por ejemplo, la rápida con la NPH viene en el mismo lapicerito, o viene análogo de insulina, Aspar y larga duración, pues ya combinado. Y algunas veces las insulinas se combinan con análogos de LP1, vienen en el mismo lapicero. Entonces, en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, uno puede considerar en algunos casos que uno puede colocar sistemas de administración de insulina que se consideran según la preferencia del paciente, pues porque uno le puede decir al paciente, no, te voy a poner una bomba de insulina, pues para que no tengas que chuzarte y estar todo el tiempo ahí pendiente, pero hay pacientes que primero no tienen la capacidad educativa para hacerlo, pues porque para usar una bomba de insulina hay que tener un cierto conocimiento, entonces no tienen la capacidad de hacerlo, entonces no la van a poder usar. O unos que le van a decir, no, yo prefiero chuzarme con la insulina, no, a mí no me importa. También el costo, pues porque estaban más caras. Entonces, importante que tengan en cuenta que puede usar la bomba de insulina en los diabéticos tipo 2, pero hay que tener en cuenta muchas condiciones para formulársela. En general, estos pacientes requieren de la dosis total, un 50% de la basal y un 50% de la prandial. La dosis generalmente son entre 0,4 y 1 unidades kilogramo día, pero la recomienda iniciar 0,5 unidades kilogramo día en todo paciente. Y se divide en mitad basal y mitad prandiales. Entonces, acá hay un ejemplo. Entonces, un paciente de 80 kilogramos, entonces por 0,5 son 40 unidades en total para 24 horas. Entonces, le colocamos 20 unidades, la mitad de basal, o sea, 20 unidades, que sería, por ejemplo, de Gludet, más 20 prandiales, que son repartidas en las tres comidas, es decir, 20 y 3. Pues como me acaba un número decimal, yo lo que hago es 7 para el desayuno, 7 para el almuerzo y 6 para eh, la, la comida, y ahí tengo las 20 unidades totales de las prandiales. Ya en el caso cuando vamos a usar insulina NPH, acción intermedia, o sea, la dosis es igual, 0,5, pero ese 50% que tenemos que colocarle de NPH se administra 2 tercios en la mañana y 1 tercio por la noche, y la cristalina se divide por 3, que sería la prandial, y se coloca antes del almuerzo, antes de la ayuno, antes de la comida, 45 minutos antes. Importante a esos pacientes que hay que enseñarles a ajustar la dosis con el glucómetro. Acá les voy a explicar cómo se ajusta. Entonces, usamos glucaginación y unidades de Temir. Hay que decirle que las metas son de 80 a 130 y que tomen la glucometría en ayunas 2 veces al día, generalmente lunes y viernes. Si está mayor a 130, aumentamos 2 unidades. Si está menor a 80, disminuimos 4 unidades. Una enseñanza a los pacientes. Ya en el caso de la basal, uno lo que con glargina, o las basales con glargina, 30 unidades de Gludet, uno le dice que hagan un promedio en 3 días de la glicemia en ayunas. Si el promedio les da mayor a 130, aumentamos 2 unidades. Si le da menor a 80, disminuimos 4 unidades.
Ya en el caso, pues, cuando sale la NPH, se ajustan de igual manera. Pues, lo que hay que saber es que la NPH, el valor de la glucometría en ayunas ajusta la dosis de la NPH en la noche. En la glucometría a las 5 p.m. ajusta la dosis de la insulina NPH en la mañana. Ya para ajustar las prandiales hay dos distintas formas. Una es que después de comer se la tomen una o dos veces por semana, después de 45 minutos de comer o una hora y sale mayor a 180 aumentamos 2 unidades. Y si hay una hipoglicemia como severa, pues en esos casos disminuimos 4. O la otra forma es disminuir como la dosis total diaria que le ponen insulinas, que se hace contando la cantidad total de insulinas prandiales que coloca el paciente. Entonces, si el paciente por día, la glucometría está fuera de meta, o sea, mayor de 180, y el paciente tiene en total menos de 10 unidades de prandiales, pues le aumentamos a ese total 1 unidad. Si tiene entre 11 a 20 unidades de prandiales por día, aumentamos 2 unidades. Y la otra, si tiene más de 20 unidades de prandiales por día, le aumentamos, colocamos 5 unidades de más. O sea, si se ponía 25 prandiales en total al día, dividido en 3 veces al día, pues ya sería 25 en total de las prandiales que le vamos a dividir las 3 colocadas al día. Importante en estos pacientes enseñarles pues que la insulina se coloca en distintos sitios. ¿Por qué? Pues porque si la colocamos siempre en el mismo sitio, va a pasar algo que llama lipodistrofia y la lipodistrofia va a ser pues, un daño del tejido subcutáneo que me va a cambiar la variabilidad de la absorción de la insulina. Entonces siempre enseñarles que se la tiene que colocar en sitios diferentes siempre. El deltoides, en el abdomen, en el muslo, siempre hay sitios diferentes, o sea, siempre debe rotar el sitio donde se va a pues, aplicar la inyección y que nunca se la coloquen intramuscular, que siempre es subcutáneo. Ahora ya en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el manejo farmacológico aquí pues, es con hipoglicemiantes orales inicialmente. Con ellos hay que tener como unas consideraciones especiales que en estos pacientes, sin importar el nivel de hemoglobina glicosilada, siempre el de elección es la metformina, a no ser de que tengan pues, factores que la contraindiquen, como por ejemplo la tasa de filtración menor a 30, o que la tomen y les comiencen a dar diarrea, efectos adversos, o que tengan niveles bajos de vitamina B12, o que hayan tenido antecedentes de hacer acidosis láctica, pues en los casos no hay pone. Pero la vieja y confiable para iniciar es la metformina y que a esa le puede agregar inhibidores de SGLT2 en el caso de que un paciente diabético esté demostrado que tiene un alto riesgo cardiovascular o enfermedad crónica establecida, sin importar el nivel de la hemoglobina glicosilada. Si tiene una enfermedad renal crónica establecida o un riesgo cardiovascular muy alto o elevado, pues inicia con los dos, sin importar cuánta hemoglobina glicosilada tenga. Ya en qué caso iniciamos terapia dual de una, sin importar si, ahí sí no importa si hay riesgo cardiovascular alto o enfermedad crónica, podemos iniciar la metformina más otro. Es cuando el paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 8,5 inicial, ahí comenzamos con metformina más otro. Entonces aquí les voy a hablar un poquito de los medicamentos que existen. Entonces la metformina es de la clase de las videguaninas. Disminuye la producción de glucosa hepática, o sea, inhibe la gluconeogénesis. Es muy buena porque la hipoglicemia es muy frecuente en ella. Y en esos pacientes, en todos los diabéticos, uno busca evitar que hagan hipoglicemia. Es muy eficaz para reducir la hemoglobina glucosilada, baja hasta 1,5, algunos casos hasta el 1,8% la puede bajar. Su principal efecto secundario es que da síntomas gastrointestinales, deficiencia de vitamina D12 y está contraindicada en tasa de filtración menor a 30 y entre 30 y 60 la dosis máxima es 1000 miligramos. Riesgo de acidosis láctica. Están también dentro de esos hipoglicemiantes orales, está pues las sulfonilureas que ellas me van a cerrar esos canales de calcio que depende del ATP que les mostré en la fisiopatología. Entonces, de esa forma va a haber más despolarización del calcio por el calcio y se van a secretar más gránulos de insulina. No se recomienda mucho porque casi no se pueden usar en estadios renales después del grado 2 en adelante y porque hace mucha hipoglicemia y aumentan el peso. Entonces, pues, uno de las más comunes es la grimipiridina. Eh, lo que le decía en el caso de la metformina, mayor a 60 se puede usar la dosis máxima, que es 2550. Sin embargo, se ha demostrado que esta dosis es equivalente a usar 2000 cuando usamos la metformina XDR, que es la recubierta. Y al usar esta dosis tan alta, aumenta el riesgo como de lastimar el riñón. Ya entre 60 y 30 la dosis máxima es 60 y 45 la dosis máxima es 2000
y entre 45 y 30 la dosis máxima es 1000. Como ustedes saben, menos de 30 pues está contraindicado. Otro tipo de medicamentos son los inhibidores de la DPP4, como les decía, esta enzima es la que me agrada los GLP-1, entonces pues al bloquearla busco que el efecto incretina aumente. El de esta, el que yo siempre me gusta aprenderme, es la linagliptina. ¿Por qué? Porque la linagliptina es el único de estos que se puede usar a cualquier estadio renal, o sea, si el paciente está en diálisis, se puede usar. Entonces, no hay que, uno como que no tiene riesgo de formularlo, pues porque no tiene, no hay que, no hay como ese miedo de la tasa y eso los demás, y se contraindican algunos en tasas menor a 60 y menor a 45. Su principal, lo bueno de ellas es que también tienen muy poca hipoglicemia, entonces por eso se usan ahí, buena tolerancia y también otra ventaja es que ayudan en la disminución pues, de la pérdida de peso. Ya en el caso de los análogos de GLP-1 tenemos el liraglutide, el xenatide, dulaglutide, activan los receptores de GLP-1, o sea, el efecto ingretina, lo mismo, son muy buenos porque hay hipoglicemia frecuente, también ayudan en la disminución de peso eh, y aumentan topes, aumentan la sensibilidad a la insulina periféricamente y disminuyen la resistencia a la insulina. Y lo único malo es que son inyectables. Entonces, para tener en cuenta como que, pues, si el paciente toma poco las cosas orales, pues, mandémosle, sigamos mandándole cosas orales, pues, para no hacer que se tenga que inyectar. Uno de los efectos secundarios de los análogos del EP1 es también los efectos gastrointestinales que dan. Este otro grupo son los inhibidores de SGLT2, la dapaglifosina, empaglifosina. También inhiben el transportador de SGLT2 en el túbulo contorneo proximal, entonces bloquea la reabsorción de glucosa a nivel renal, aumentando la glucosuria. Son muy buenos porque la hipoglicemia es infrecuente, también tienen muchos efectos cardiovasculares, por eso son la panacea ahora. Los efectos adversos que hay infecciones geniturinarias y puede haber riesgo de cetoacidosis euglicémica. Estos ya son otros que existen, pero que ahí no se usan, sino que lo menciono, la metilglitina es como la rapeglidina, que es como tiene el mismo mecanismo de acción de las sulfonilureas, pero pues lo malo es que hacen mucha hipoglicemia, aumentan el peso. Las glitazonas, como la pioglitazona, que activan el receptor de peritosoma, son muy buenos, pues se usan a veces porque la hipoglicemia es infrecuente y no que lo malo es que aumentan de peso, entonces pues no se usan también por eso y también están muy contraindicadas en pacientes que tengan síntomas cardiovasculares graves que me pueden empeorar la falla cardíaca. Eh, Acá tenemos otros como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la alcaprosa de maglitol, que me inhibe la reducción de glucosa en el intestino, haciendo que las que tenemos más, pero eso casi no se recomienda usar. Tenemos la bromocriptina y la prademitina. Entonces acá pues vemos como un esquema final de como de los distintos medicamentos y qué hacen. Entonces, pues por ejemplo, la metformina, ya vemos que disminuye la gluconeogénesis, entonces va al hígado, aumenta la sensibilidad de la insulina, entonces va al músculo, a esos receptores. Por ejemplo, el efecto incretina, entonces el vaciado gástrico, aumenta la secreción de insulina y la sensibilidad de esta. Los inhibidores de IPv4 pues me bloquean la enzima que degrada los GLP-1, los SL, todo su mecanismo de acción en el riñón, o sea, vemos como todo un esquema de los antidiabéticos orales. Acá está como un chancuquito, que es como qué medicamentos pueden usar según el estadio renal. Entonces, por ejemplo, la metformina solo se puede usar hasta un estadio 3B, porque ya después del 3B, pues menor a 30, no se puede usar. Los SLT2, la mayoría usan en estadio 2, pero hay uno que puede usar en estadio 3A. Análogos de GLP-1 solo pueden usar de aquí en adelante y algunos en esta parte. Sulfonilurea sí solo en estadio 1. La insulina se puede usar en cualquier estadio renal. Y los de la EPP4 se puede usar en cualquier estadio renal, solo la linagliptina. Entonces acá está otro chancuquito que si quieren tomarle foto, que es la dosis según la tasa de filtración glomerular de los antibióticos orales más comunes. Entonces lo que les decía, por ejemplo, lo que decía la linagliptina, 5 miligramos día en cualquier estadio renal, no importa. Eh, por ejemplo, la empaglifosina, ella de entre 60 y 45 en estadio 3A se usa 10 miligramos kilogramo día. Ya en estadio 2 o 1 de tasa de filtración, pues usamos la dosis máxima. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta pues, cuando vamos a formular los antidiabéticos orales. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, digamos que el paciente tenía indicación de empezar con la metformina nomás. Entonces le tomamos la hemoglobina glicosilada a los 3 meses y el paciente sigue fuera de metas. Entonces, ¿cómo agregamos un segundo medicamento? Entonces, si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal crónica establecida,
Sí o sí, el que agregamos a la metformina es el inhibidor de SGLT2. El paciente no tiene ninguna de esas dos, pero es obeso y queremos que baje de peso, pues le agregamos una metformina más un análogo de GLP-1, preferiblemente el liraglutide. Ya si el paciente no tiene enfermedad cardíaca ni es obeso y nada de eso, podemos colocarle el que queramos al lado de la metformina. Puede ser un inhibidor de PP4 o el que queramos. O en algunos casos, si el paciente no tiene recursos económicos, recomiendan las sulfonilureas pues, porque no hay dinero para comprarlas. Generalmente recomiendan nunca mezclar análogos de GLP-1 con inhibidores de PP4 y las guías recomiendan usar máximo una combinación de tres. Ya si tenemos la combinación de tres a dosis tope, uno ya va pensando en las insulinas. Entonces, ¿cuándo consideramos colocar insulinas? Cuando ya tenemos tres antibióticos orales a dosis tope, pues, y no hay metas, pues pensamos en iniciar la insulina. O consideramos iniciarla cuando el paciente, así tenga metformina solamente, un antibiótico oral, y la hemoglobina glicosilada es mayor a 9 y tiene síntomas pues, de hiperglucemia, podemos iniciarla y se ha demostrado que la insulina es la mejor para bajar la hemoglobina glicosilada. Y sí o sí la iniciamos cuando hay una glucosa en sangre mayor a 300 o tenemos una hemoglobina glicosilada mayor a 10. Ahí sí o sí los empezamos. Generalmente uno recomienda iniciar la insulina, pero no suspender los antibióticos orales y se inicia con el esquema basal, que es 10 unidades de una insulina basal al día o 0,2 unidades kilogramo día, de una basal que queramos. Ya van gustos si la glargina, la de Temir o la de Gludel. La que ha demostrado que tiene mejor efecto es la de Gludel, pues porque dura casi 24 a 42 horas, entonces pues, es la que más recomienda. Pero también mucha gente usa glargina porque está más disponible. Ya cuando, ya después de 3 meses de este esquema, de este tratamiento con la insulina basal, si no hemos mejorado, pues comenzamos un esquema basal bolo, que inicialmente comienza con una dosis de 4 unidades o del 10% de la insulina basal de la comida más copiosa. Entonces, por ejemplo, uno le dice, te vas a colocar la insulina basal, la normal, la de Gludet, y en la comida más copiosa, que generalmente es el almuerzo, 4 unidades de la glulicina. Y si cada 3 meses que le hagamos seguimiento no mejora, pues le agregamos una prandial al desayuno, a la misma dosis, una prandial a la comida. Y ya después ir modificando según el nivel de glicosilada, si se mantienen o no, ir modificándolo, aumentando los niveles pesados, modificando las unidades de insulina, como les mostré en la diapositiva de diabetes mellitus tipo 1 con el glucómetro, cuánto la aumentan, cuándo la van a enseñarles que ellos también pueden manejar esa parte. Y ya en la parte de la evaluación al órgano blanco, las guías recomiendan que en el caso de los diabéticos tipo 1 se tamice a los 5 años, porque como la enfermedad ya es aguda, no hay tanta progresión. En el caso de los diabéticos tipo 2 se indican que uno debe comenzar a tamizar los daños al órgano blanco desde que la diagnosticó, pues porque como ella es silenciosa, puede que ya haya hecho mucho daño al órgano blanco y nosotros no saberlo. Pero las recomendaciones también es que háganlo una vez al año, pídanle su examen al paciente, pues para ver si no tiene daño al órgano blanco. Entonces, ¿cuáles exámenes pedimos? Generalmente pedimos la creatinina, la microalbuminuria en orina, la relación creatinina-albuminuria en orina, pedimos también el perfil lipídico, pedimos el hemograma, el uroanálisis, como los más comunes. A mí se puede pedir el EKG, un EKG no le llega a nadie, se le niega a nadie. Y también debemos pedirle en algunos casos TSH, si vemos clínicamente síntomas de hipotiroidismo, ya es como a decisión de cada médico. También anualmente debemos mandarlos al oftalmólogo, que ya les va a mostrar lo de la retinopatía. Entonces, en el caso de la evaluación de daño órgano blanco en el riñón, una vez al año debemos pedir los niveles de creatinina para calcular la tasa de filtración. Importante saber pues que con una sola medida de creatinina no podemos decir que el paciente es un renal crónico, sino que digamos que si sale disminuida, es decir, menor a 60% o el estadio 3A, eh, debemos en 3 meses pedirle otra creatina, o sea, en 90 días, y con esa creatina calcular una nueva tasa para ver si el cambio ha sido crónico y sobre el tiempo. Y ahí ya decimos que es un enfermo renal crónico. Y también tener en cuenta pues, que las proteínas en orina son el primer vector de falla de enfermedad renal crónica. Entonces, si el paciente me da A2 en adelante, también puedo mandarlo a nefrología, o sea, más de 30 a 299 miligramos de albuminuria o de 3,4 a 34,0 miligramos mol, o si la relación albuminura-creatinina pues, me da mayor a 3 o mayor a 30, dependiendo de las unidades, pues lo mandamos a nefrología también. Eh, Acá está como la imagencita pues,
de la CDK, que es para la enfermedad renal crónica. Entonces, si uno hace como el estadio el nivel de proteínas y me dan en estos colorcitos, eh, en estos de acá, pues es mejor mandarlo a nefrología. No olvidar que siempre hay que tener en cuenta que esos cambios deben ser crónicos, o sea, debo tener la disminución de la tasa de filtración glomerular al menos por 3 meses, entonces, por 3 meses, al igual que la proteinuria en orina. No solo con una sola medida podemos decir, ay, no, ya tiene nefropatía, no. Hay que repetirla en 3 meses y hasta en 6 meses después. Ya en el caso de la evaluación de daño órgano blanco, pues de la retinopatía, lo que dicen es que debemos hacer un fondo de ojo una vez al año en la consulta, pero pues eso es muy complejo, entonces la guía recomienda una vez al año, mándenlo donde el oftalmólogo, ellos ya le ponen su dilatador de pupila y le hacen un fondo de ojo bien y que ellos son expertos y también si tienen o retinopatía y si la tienen, le van a dar su tratamiento con la electrocoagulación o los inhibidores de crecimiento endotelial, todo ese tipo de cosas. Igual si queremos buscarlo, pues uno puede hacerlo, no te quita nada y vamos a ver los microaneurismas, los exudados algodonosos o la hemorragia vítrea, y pues podemos ir siendo o proliferativa y mandarlo pues al oftalmólogo para que le dé su tratamiento. Siempre una vez al año tienen que ir al oftalmólogo. En el caso de la evaluación de daño órgano blanco, en el caso de la neuropatía, pues tenemos muchos tipos. La principal, la más común es la neuropatía, la polineuropatía simétrica distal, que como la evaluamos clínicamente, hacemos el test de pinprick, que es el test de la sensibilidad en los pies. Entonces usamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si en estos de 6 puntos, cuando los usamos con una agujita o con otras cosas que tengan diferente como textura, fallan menos de 2, podemos decir que muy probablemente tenga polineuropatía simétrica distal y podemos iniciar tratamiento y medidas de prevención primaria, como por ejemplo que use zapatos cómodos o que ande en chanclas, todo ese tipo de cosas a tener en cuenta. O también como podemos sospecharla, pues que el paciente le cago con el diapasón y no siente la vibración, pues también podemos sospecharla. O que el paciente mismo me diga, mire que yo siento parestesia, hormigueo, como menos dolor ahí, siento que me suba menos las piernas, ahí podemos sospecharla. ¿Y cuál es el manejo para la polineuropatía simétrica distal? El manejo inicial es con pregabalina. Si no mejora, que hagamos un inhibidor de antidepresivo tricíclico o un inhibidor de carcatación de serotonina, como puede ser amitriptilina o sertralina. Si ya con eso no mejora, pues damos manejo con opiáceos. Ya en el caso de la neuropatía autónoma, pues uno le pregunta por la clínica, entonces ellos van a decir, mire que yo como y siento que me duele el estómago, y estoy estreñido, pero es porque la diabetes le dañó los nervios autonómicos, los plexos mientéricos, entonces ellos hacen dolor de estómago, no porque tengan dolor, sino por mecánico, o sea, porque están obstruidos. ¿Y cómo se diagnostica eso? Pues mandando una gamografía de vaciamiento gástrico. O cómo sospechamos la neuropatía cardiovascular, pues cuando él le dice que cartícula de desmayos o que se para y dice, ay, se me da la presión, pues le hacemos el test de ortostatismo. O como sospechamos también pues, la neuropatía en la vejiga, pues va a decir, vea, tengo incontinencia, se me está rebosando la vejiga, pues como no sienten, los nervios no cesan, entonces se le como el líquido en la orina en la vejiga y pues hacen incontinencia por rebosamiento. Entonces preguntar todo eso porque pues, si me dice, no, vea, yo tengo síntomas de vejiga neurogénica, pues uno le manda su examen de urodinamia, todo ese tipo de cosas. Ya en el caso pues, de la evaluación de daño órgano blanco de la microvasculatura, pues se tiene que medir siempre los pulsos pedios y al posterior, comparando ambas piernas para ver si están débiles y sospechar enfermedad periférica y hacer el índice tarsal braquial, que si me da menos de 0,9, puedo mandar un eco arterial para ver si hay enfermedad periférica. También en esos pacientes ninguna guía recomienda como un EKG anual, pero es bueno que se lo tomen pues porque así vemos signos posiblemente de insuficiencia coronaria o de daño coronario o de síntomas cardíacos, que si ya me están alterados, pues lo puedo mandar al especialista para que le mande su ecocardiograma, su sospecha de falla cardíaca, o si quiere también sale para coronografía, pues él se la manda. Pero nosotros no deberíamos mandarlos, sino solo mandar al EKG y ver qué pasa. Ya en la evaluación de riesgo cardiovascular es importante pues que además de manejarle los lípidos, la evaluación de riesgo cardiovascular es integral, entonces consiste en controlar la glicemia, controlar las cifras de presión arterial y usar medicamentos que sirvan para el riesgo cardiovascular o para la enfermedad renal crónica. Entonces las metas en estos pacientes, pues, si en la anterior clase, en los pacientes diabéticos, como son de alto riesgo cardiovascular, las metas deberían ser como más exigentes en la presión
que es decir, menor a 130, 80, o si son muy frágiles o todo eso, pues no puede soportar hasta menor a 140, 90, pero hay que ser más estricto en ese tipo de pacientes por el riesgo cardiovascular alto que tienen. Ya en el caso pues de la evaluación de riesgo cardiovascular, según la guía europea, pues ellos lo clasifican de riesgo muy alto, alto y moderado. Pero en la guía colombiana se considera que todo diabético es riesgo alto o muy alto. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros hacemos con el score de Framingham, pero la meta generalmente en todos los diabéticos en Colombia es que sea menor al LDL, menor a 70. En cambio, ellos acá te lo clasifican en 3 y según la clasificación, pues te dan una meta. Entonces, riesgo muy alto, pacientes con diabetes de larga duración, más de 20 años, o con tres o más factores de riesgo mayores, que son fumar, obesidad y que tengan tabaquismo pesado o que tengan pues, edad aumentada, sean adultos mayores, o que tengan evidencia de daño de órgano blanco, que puede ser proteinuria, nefropatía, retinopatía, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, en los pacientes la meta LDL es más compleja, es más extensa. Riesgo alto, paciente con diabetes mellitus mayor a 10 años de duración, menor a 20, y sin daño a órgano blanco y que tiene un factor de riesgo cardiovascular adicional. Y pacientes en riesgo moderado son los que tienen edad menor a 35, la duración de la diabetes menor a 10 años y no tienen factores de riesgo cardiovasculares, que son los que les mencioné. Y ni daño a órgano blanco. Entonces, si usted dice que el riesgo es muy alto, la meta LDL es menor a 55, si el riesgo alto menor a 70 y si el riesgo moderado menor a 100. En Colombia, como les digo, es diferente. Nosotros a todos menos de 70, es como la meta principal. Y obviamente esto se hace con manejo con estatinas de alta intensidad, ¿no? Atorvastatina de 80 o rosuvastatina de 40. Ya en la parte pues, del manejo hospitalario de los diabéticos, hay que saber pues, que eh, en ellos es importante siempre que lleguen, medirle la hemoglobina glicosilada. Entonces, digamos que si la hemoglobina glicosilada, ellos eran solo insulina y solo usaban insulina. Y la hemoglobina glicosilada dice que estaba controlado, pues le doy el 80% de la dosis total que usaba insulina en la casa. Ya si la hemoglobina glicosilada me da que tiene mal control metabólico, le aumenta un 20% de la dosis total de insulinas que usaba en la casa. Ya si es un paciente diabético tipo 2 que vino por alguna cosa, lo mejor es evitar los hipoglicemiantes orales porque hace muchos efectos adversos y riesgo de hipoglicemia. Y se tratan, y uno los clasifica. Entonces, digamos, si es un paciente que va como que tiene apendicitis y no tolera la vía oral, pues le ponemos solo el esquema insulina plus, que es una insulina basal de dosis única al día de 0,1 a 0,1 unidades kilogramo día. Si es un paciente que tolera la vía oral y todo ese tipo de cosas, lo mejor es usar el esquema basal bolo, que es calcular 50% de insulina basal y 50% de insulina prandial. Este esquema se verifica cada 48 horas para aumentar entre un 10% a 20% de la dosis total si no hay adecuado control metabólico, que en intrahospitalario la meta es tenerla la glucometría menor a 180 y que no baje más de 140. Entonces acá está como, hasta aquí en esa tablita está como calcular cómo es la dosis en el hospital. Entonces uno dice, paciente mayor de 70 años con tasa de filtración glomerular menor a 60, la dosis es de 0, la dosis del día es de 0,2 a 0,3 unidades kilogramo día. Ya saben, 50% basal y 50% de la prandial, que se divide entre las tres comidas, en el desayuno, almuerzo y comida. También si el paciente no cumple ninguno de esos criterios, pero tiene la glucosa, la glucometría entre 140 y 200, la dosis es de 0,4, y si no los cumple entre 200 y 400, la dosis es de 0,5. Importante que en estos pacientes, cuando una glucometría le sale como muy elevada, mayor a 180, a pesar de estar en el esquema basal bolo, uno puede ser el esquema basal de insulina, que básicamente es clasificar a los pacientes. Uno los clasifica si son sensibles a insulina, usuales o resistentes. Entonces, sensibles son que tengan más de 70 años y tasa de filtración menos de 60 y nada por vía oral. Entonces, digamos que si el paciente tiene un esquema basal bolo normal y le marcó la glucometría entre 251 y 300, y es sensible, o sea, pues ¿cuántas unidades de glucina le va a poner para corregirle eso? 6. Si es usual, pues le va a poner 8. Y si es resistente, que resistente es que tenga una dosis total de insulina diaria mayor a 80 o usa esteroides, pues le va a poner 10 unidades para corregirle la glicemia en este rango, que es como para tenerlo en cuenta. Ya en el caso de la hipoglicemia, que es una complicación pues, de estos pacientes, tener en cuenta los factores de riesgo que son que use metilitinas o sulfonilureas, que el paciente tenga falla renal o hepática. En los pacientes con falla renal y hepática,
se recomienda reducir si usa solo insulina la dosis hasta un 50% hasta un 75% para evitar hipoglicemias. También si tiene fragilidad, pues porque es añoso o si tiene una diabetes de larga duración. También pues, si tiene deterioro cognitivo, eso es factor de riesgo para la hipoglicemia. Si tiene poco apoyo social o alteraciones psicosociales, si toma alcohol o o si tiene muchos medicamentos que me pueden producir hipoglicemia, como los beta bloqueadores. De la hipoglicemia generalmente uno le enseña que si está mayor a 70, pues que toman algo por vía oral que tenga 50, digo, que tenga de 15 a 20 gramos de carbohidratos y tomar la glicemia en 15 minutos. Se dice que la glucosa, la hipoglicemia a nivel es clasificación uno cuando está entre 54 y 70. Cuando ya está menos de 54 hay que usar manejo endovenoso, que es con dextrosa al 10%, 250 cc en bolo y glucagón, cuando está perdiendo el estado de conciencia, de 0,5 a 1 miligramo pues, por kilo, miligramo intramuscular. Importante que no, pues, si no hay dextrosa al 10, uno puede usar dextrosa al 50 cc, o si no hay dextrosa pues, el 50 al 10, usamos dextrosa al 5%, 500 cc del bolo. Ya en el caso pues, de los otros tratamientos que existen, es como para que conozcan, la insulina se puede poner también inhalada, pero casi no se usa pues porque produce neumonitis, pues por la aspiración. Entonces está contraindicada en enfermos pulmonares, en pacientes con EPOC, en pacientes con enfermedades pulmonares fibrosas, todo ese tipo de cosas, o asmáticos. Entonces, pues, ¿para qué la vamos a usar? Sí, me va a causar más daño. Es que ahí no se recomienda. Otro tratamiento que hay es el trasplante de islotes beta pancreáticos, que básicamente sí está aprobado, sí funciona, pero solo se hace cuando el paciente concomitantemente se va a trasplantar los riñones, porque si se le hace ese tratamiento, él tiene que usar medicamentos inmunosupresores toda la vida. Entonces, pues, cuando lo hacen es que valga la pena, pues, porque le trasplantó también el riñón para hacerle el manejo inmunosupresor. Ya en la parte de la tecnología en diabetes, de lo que le mencionaba, tenemos una cosa que se llama monitoreo continuo de glucosa, que la puede medir de forma intermitente o todo el tiempo, se mide de forma intersticial en la piel. Eso se puede conectar a aplicaciones o a muchas tecnologías que les puede decir, vea, tiene la glicemia en esto, no se ponga la insulina, mejor. Y eso lo ven los endocrinólogos y los especialistas, y ellos con unas medidas que hay ahí dicen cuánto insulina pueden colocar y cuánto no. Esto no se recomienda a todos los pacientes, es caro, que para usarlo hay que tener como cierto nivel de economía y de educación. También están las bombas de insulina, que es lo mismo, las bombas de insulina, ellas también ya vienen con sensores que me miden los niveles de glicemia intersticial y con eso dicen, pongámosle tanta insulina de acción rápida, tanto no. Y lo bueno de ellas es que en ellas se pueden colocar dosis súper poquitas de insulina, por ejemplo, una dosis de 0,02 de glulicina para modificar la glicemia que subió a 120 o a 180. En cambio, con los lapiceros, la dosis mínima que uno puede poner es algunos pues muy caros de 0,5 unidades. Entonces, como que para que sepan que existen, no se usan en todo el mundo, no se usan en todos los pacientes. Como les digo, yo solo he visto un paciente con una bomba de insulina en mi vida. Entonces, todavía falta mucho para ver eso en todo el tipo de pacientes, pero sí son muy buenas. Si se saben usar, mejoran la hemoglobina glicosilada, la mortalidad, todo ese tipo de cosas. Ahora ya para finalizar, pues cuando remitir al especialista. Al especialista pues se remite cuando un paciente que es diabético tipo 2 y ya usa insulina ahí, que lo vea el especialista. Cuando ya tiene nefropatía establecida, pues que lo haga el nefrólogo. Cuando un paciente que además de tener diabetes tiene hipertensión mal controlada o antecedentes de riesgo articular elevado, se remite al especialista. En todo ese tipo de casos, remitir mejor al especialista. O si usa bombas de insulina o esos monitores así, pues eso ya es de manejo al especialista, no de nosotros. Entonces, tenerlo en cuenta. Gracias, espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, me las quedan al chat, ya la respondo. Muchas gracias por estar acá. Acá está mi poema favorito, siempre los coloco pues, porque me parece muy bonito y motivador. Mis redes sociales, por si las quieren seguir. Y si les gustó la presentación y quieren el resumen de donde saqué todo, pues suban una fotico de la charla. La etiqueta en el Instagram, acá está mi cuenta. Y pues yo las mando por correo, no hay problema. Gracias. Si hay alguna pregunta, pues quedo pendiente. Espérate, reviso.
Bueno, gracias. Creo que no hay pregunta, entonces pues aquí acabamos. Gracias a todos por estar. Sí, sí, yo les comparto la, la presentación. Obviamente, me escriben al Instagram, me mandan el correo y yo se las mando. No hay problema. ¿Qué pregunta hay con la prediabetes? No entiendo, me la repites.